Bien, chicos, comencemos con el desarrollo de los ejercicios. A ver, veamos el primer ejercicio. A ver, les voy a dar un minuto para que ustedes resuelvan, ¿ya? Para este ejercicio. Bien, chicos, procedemos con el desarrollo, ¿ya? Fíjense nada más aquí. Tenemos, ¿sí? ¿Te escucho? Muy bien. Chicos, fíjense. Para comenzar, miren, no sabemos cuánto mide este ángulo que está aquí, tampoco sabemos cuánto mide este ángulo que está aquí, pero lo que a ustedes les va a servir para que ustedes puedan obtener el valor de X es saber cuánto mide este ángulo, ¿ya? O también saber cuánto mide este ángulo, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿ya? A ver, si este ángulo mide 130, ¿cuánto creen que mide este ángulo que está aquí? ¿Quién me dice? Si se dan cuenta, de este punto hacia este punto debe medir ¿cuánto? 180 grados, ¿no? Prácticamente estamos hablando de dos ángulos suplementarios, ¿sí o no? ¿Cuánto le falta a 130 para llegar a 180? 50, ¿sí o no? ¿Ven? Ahora, ¿qué haces? Ahora simplemente trabajas con este ángulo que está aquí, que viene a ser ángulo de 90 grados. ¿Ve? Es un ángulo de 90 grados. Entonces yo te pregunto ahora, tenemos el ángulo que mide 50 grados. ¿Cuánto falta para llegar a 90? Ese es el valor de X, ¿no? Entonces tú lo puedes plantear también de esta manera. Miren, a ver, X más 50 es igual a 90. ¿Ve? Puedes hacer así también. Cosa que X es igual a 40 grados. Así de sencillo, ¿ya? Siguiente ejercicio. A ver, te dice calcula alfa más beta, ¿ya? A ver, ya. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Prácticamente tenemos que sumar todos los ángulos, ¿ya? Y luego igualar a, ¿cuánto? 360 grados. Recuerden que toda una vuelta mide 360 grados. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, empezamos por el ángulo 100. ¿Ya? Por aquí. Empezamos por aquí. Entonces podemos escribir aquí 100 más 4 alfa más alfa más, ¿qué sigue? 60 más 4 beta más beta es igual a 360 grados. ¿Ya? Entonces aquí, fíjense, eh, sumamos variables con variables que sean semejantes. ¿Sí o no? Y luego números con números. ¿Ya? Entonces aquí sería ¿cuánto? 100 más 60, 160. ¿Sí o no? Luego 4 alfa más alfa sería más 5 alfa. ¿Qué más tenemos? Más 5 beta. Esto es igual a 360 grados. ¿Ya? ¿Y qué continúa? Seguimos pues aquí, ¿no? 5 alfa más 5 beta es igual a 160 pasa al otro extremo, restando, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto queda aquí? 200. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora,
¿Qué procede aquí? ¿Quién me dice? ¿Qué debo hacer? ¿Mm? Lo único que tengo que hacer es ahora simplificar. ¿Se puede simplificar? Claro que sí. Simplificar significa dividir. Tengo que dividir prácticamente a toda esta ecuación entre 5. Y cuando yo divido, digo quinta, quinta, quinta. ¿Ya? Entonces, escribimos el resultado. Quinta de 5 alfa simplemente es alfa. Más quinta de 5 beta simplemente es beta. Y esto es igual a quinta de 200. ¿Cuánto es? 40. ¿Cierto? ¿Sí o no? Muy bien, entonces ya hemos llegado al resultado. Nos pedía calcular alfa más beta. Allá entonces obtengo que alfa más beta es igual a 40. ¿Ya? Ejercicio número 3. Aquí tienen que entender la teoría para que puedan resolver este ejercicio, ¿no? Fíjense, si OB, en este caso, si ustedes ven este símbolo en la parte de arriba, significa si el rayo OB y el rayo OC son bisectrices. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo voy a resaltar, ¿ya? A ver, elegimos esto de aquí. Entonces, yo voy a resaltar. A ver, ¿dónde está? O. Ahí está. A ver, fíjense, ahí está. Acabo de resaltar. Luego, ¿qué más dice? OC, ¿verdad? A ver. Listo. Ya están resaltadas. Ah, con otro color de todas maneras. A ver. Ya está. Ya. ¿Qué dice son? Son bisectrices de los ángulos A o C. Allá. Entonces, fíjense, ¿ah? Del ángulo, bisectriz del ángulo A o C viene a ser OB. Eso significa que este ángulo, miren, este ángulo que está aquí, con este ángulo, son iguales. Entonces yo puedo poner X, X. ¿Qué más tenemos? Luego te dice que allá, OC es bisectriz del ángulo AOD. Fíjense, AOD. Su bisectriz OC. Eso significa que estos dos ángulos, ¿ya? Es decir, miren, este ángulo es igual a la suma de estos dos ángulos. ¿Ya? Porque son bisectrices, ¿no? Mejor dicho, porque es bisectriz OC. Entonces aquí será 2X. Y ya está. Por eso dice respectivamente, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver. mm, esto, bueno, está por demás. ¿Qué te pide? Calcula la medida del ángulo BOC. Te pide la medida del ángulo BOC. Eso significa te está pidiendo la medida de, o mejor dicho, te está pidiendo el valor de X. ¿Ya? ¿Qué más te dice? Si la medida del ángulo AOD, AOD, quiere decir, miren, lo voy a marcar con otro color, todo esto, ¿no? Desde este punto hacia este punto, miren. ¿Cuánto mide? 80 grados. ¿Ven? Entonces simplemente, ¿qué hacemos ahora? Planteamos, ¿no? A ver, podemos decir x más 2x es igual a 80 grados. De manera directa, ¿cuánto tenemos aquí? 4x es igual a 80 grados
donde X al final, ¿cuánto mide? 20 grados. ¿Sí o no? Entonces, ¿ahí queda? No, no queda ahí. Tienes que fijarte bien lo que te está pidiendo, ¿no? Te pide calcular allá. Entonces, la medida del ángulo BOC es igual ¿a cuánto? Te dice que es igual a X. Ah, entonces en vez de poner X pondrás su valor, que viene a ser igual a 20 grados. ¿Ya? De esa manera. ¿Qué tal? El ejercicio número 4 creo que ya está resuelto, ¿verdad? Lo dejamos. Pasamos al ejercicio número 5, que es parecido al ejercicio número 4. ¿Qué dice? Si la diferencia de dos ángulos suplementarios es 56, ya, entonces lo que tenemos que tener en cuenta aquí primero es dos ángulos suplementarios, ya, se expresa de la siguiente manera. Podemos utilizar los ángulos teta más alfa. La suma de estos dos ángulos es igual a 180 grados, ¿ya? Entonces, estos dos ángulos son suplementarios. Ahora, ¿qué nos está diciendo en el ejercicio? Nos dice la diferencia de estos dos ángulos, ¿no? Ah, cuando te dice la diferencia que tenemos que hacer, tenemos que restar. Teta menos alfa nos dice que es igual a ¿cuánto? A 56. ¿Ya? Muy bien. Trazamos una línea aquí para resolver mediante sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué sigue? A ver, miren. Tenemos que sumar estas dos ecuaciones y cuando sumamos, fíjense, resulta que más alfa menos alfa se simplifica. ¿Ya? Es decir, desaparece. Entonces, ahora escribimos lo que queda. 2 teta es igual 180 más 56 sería 236 grados, ¿no? Muy bien, entonces podemos decir que teta es igual a 118 grados. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo calcula la medida del menor de ellos. A ver, ¿quién es el menor? El menor va a ser el ángulo que está restando, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la primera ecuación. ¿Ya? En vez de poner teta, pondré 118 más alfa, que es igual ¿a cuánto? A 180 grados. Entonces, quiere decir que alfa es igual a ¿cuánto? 62 grados. Bien, a ver, veamos el ejercicio número 7. Si los ángulos A o B y B o C son adyacentes allá, entonces tengo que dibujar aquí, miren, dos ángulos, ¿ya? Tales que, ya, chicos, yo he revisado este ejercicio, miren, y hay un pequeño detalle, ¿ya? Pero vamos a dibujarlo de todas maneras, ¿ya? Si los ángulos A o B, vamos a dibujar un ángulo aquí, luego, ya, este es el ángulo A o B. Ahorita vamos a colocar el nombre, ¿ya? Y este es el otro ángulo, listo. Colocamos el nombre, esto va a ser A, esto va a ser O, y esto va a ser B, y esto va a ser C. Dice que son adyacentes, por eso es que los estoy dibujando juntos, ¿ya? Tal es que la medida, miren, la medida del ángulo
BOC, miren, BOC, ¿dónde está? BOC, es decir, este ángulo que está aquí, ¿ya? Es igual a 4 veces la medida del ángulo AOB. Allá, este es el ángulo AOB. Eso significa, si este ángulo mide X, este ángulo va a medir 4X, ¿ya? Elegimos otro color. Pero hay un detalle más, te dice que es igual además a 50 grados. Ajá, entonces, ¿qué podemos analizar aquí? Podemos decir también que, miren, la medida del ángulo BOC es igual a 50. Eso es lo que te está diciendo desde aquí. Prácticamente que estas tres igualdades, miren, ¿ven? Comparten, ¿no? Se comparten entre sí. Entonces yo puedo decir, fíjense, que esto es igual a esto, o a 50. Y también podemos decir que 4 veces la medida del ángulo AOB es igual a 50. ¿Eh? ¿Sí o no? Pero hay un pequeño detalle. Aquí te dice que calcula la medida del ángulo BOC. Y si se dan cuenta, aquí ya tenemos la medida del ángulo BOC. Entonces no es necesario calcular. Podemos decir de frente, profesor, la medida del ángulo BOC es igual a 50 grados. Ya está. Así de sencillo. ¿Ven? Imagino que este problema, no sé, estuvo un poquito mal planteado. ¿Ya? Ejercicio número 9. ¿Qué dice? Si tiene tres ángulos consecutivos, ya. Ujú. Alrededor de un punto O. Ah, ya. Entonces vamos a dibujar primero un punto por aquí. Aquí mejor ya. Aquí, aquí, aquí. Y a partir de ese punto vamos a dibujar los ángulos consecutivos, ya que van a compartir el mismo punto. Entonces, ¿cómo será? Será de esta manera. Ya. Ahora, ustedes se preguntarán, profesor, ¿pero por qué dibujas así? ¿No? Entonces, lo que tienen que ustedes darse cuenta es esto. Miren. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? No se nota mi lápiz. Ay, Dios. Ya. Ahí está. Ya. Consecutivos. A o B. ¿Dónde estará A o B? Yo puedo asumir que es- esta flecha, bueno, este punto, ya, es A. Esto es B. El centro, recuerden, es O, ¿ya? Entonces, estamos hablando, fíjense, del ángulo A o B, ¿ya? De este ángulo. Luego, nos menciona, ¿no? B o C, allá, B o C, C estará por aquí, ¿ya? Entonces también nos menciona de este ángulo. Y C o A, allá, C o A. Es por esta razón el de que he dibujado de esta forma, ¿ya? Porque están compartiendo, ¿ven? Están compartiendo lados. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tal que aquí tenemos, fíjense, eh, ajá, tenemos magnitudes directamente proporcionales, ¿ya? Mayormente esto se iguala, cuando ustedes ven esta expresión, esta forma, ¿ya? Se iguala al valor de K. Y cuando ustedes igualan al valor de K, ¿qué pueden decir? ¿Qué pueden asumir? Ah, van a decir lo siguiente. La medida del ángulo A o B es igual a 8K. ¿Qué más? La medida del ángulo
BOC va a ser igual a 9K y la medida del ángulo COA va a ser igual a 13K. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes. Entonces simplemente colocan aquí sus medidas, ¿no? Esto será 8K, esto será 9K y esto será 13K. Y ya está. Ahora, lo único que tienen que saber primero para hallar, en este caso, la medida del ángulo A o B, tienen que saber el valor de K. ¿Y cómo obtienen el valor de K? Planteando, pues obviamente, ¿no? Dicen 13K más 9K más 8K es igual a 360 grados. ¿Ya? Ahora, ¿qué sigue? ¿Mm? Sumamos, pues, ¿no? 13 más 9 más 8. ¿Cuánto es? 30K, que es igual a 360 grados. Ahora, ¿qué hacemos? K es igual a ¿cuánto? A 12. ¿Por qué? Porque tienes que dividir, ¿no? 360 grados entre 30, que es igual a 12. ¿Ya? Ahora, entonces, miren, cambiamos de color. Entonces, la medida del ángulo A o B es igual a ¿cuánto? A 8K, ¿verdad? Entonces aquí reemplazamos el valor de K. Esto es igual a 8 por 12 y esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 8 por 12? 96. 96. Muy bien. ¿Ya? Eso significa que la medida del ángulo A o B es 96 grados. ¿Ya? De esa manera. A ver, seguimos, chicos. A ver, veamos aquí. Ejercicio número 10. ¿Qué te dice? Si OM, ¿dónde está? Es decir, si el rayo OM es bisectriz del ángulo AOC. AOC. Allá. Significa que, miren, este ángulo con este ángulo son iguales. ¿Ya? Ahí está. ¿Por qué? Porque OM es bisectriz. ¿De quién? De AOC. Y como son iguales, lo estoy marcando con un solo color. ¿Ya? Todavía no voy a colocar la variable. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? A ver. Mm, ya, calcular la medida del ángulo. Bueno, sí, la medida del ángulo. Ok, ya. Entonces lo que voy a poner aquí es, por ejemplo, X, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí voy a poner mm, Y y aquí voy a colocar Z, ¿ya? Pero hay un pequeño detalle que ustedes tienen que tener en cuenta. Se supone que estos dos son iguales, ¿no? Estos dos ángulos, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero si son iguales? Ya no voy a poner X, sino de frente voy a poner, miren, observen, Y más Z. Listo. ¿Qué les parece? ¿Ve? De esa manera. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos, como les mencioné, este ángulo con este ángulo son iguales. ¿Ya? Muy bien. Me pide calcular la medida del ángulo BOM. BOM. Es decir, necesito saber el valor de Y. ¿Cómo lograré obtener? Fácil. Vamos a plantear lo que nos da aquí. ¿Ya? Cambiamos de color. A ver, usamos solito y planteamos. ¿Qué te dice? La medida del ángulo BOC. Ahí está. BOC. ¿A qué es igual? Es igual
a y más z más y. ¿Sí o no? ¿Ven? B o C es la suma de estos dos ángulos. ¿Ya? ¿Qué sigue? Ah, perdón. Espérense, espérense. Aquí vamos a arreglar un poquito. Vamos a arreglar algo. Vamos a arreglar algo. Voy a borrar esto. Ay, no se borra. Uy, no importa. No importa. Cambiamos de color. ¿Ya? Cambiamos de color. ¿Por qué razón? Porque este es el ángulo y este es el ángulo Z. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Muy bien. Ahora sí. Seguimos. Te dice, menos ¿quién? Menos la medida del ángulo A o B. O sea, menos Z. ¿A qué es igual? Es igual a 56. Aquí, ¿qué hacemos? Criterio de simplificación, ¿no? Más Z menos Z se van. ¿Qué nos queda? Nos queda 2y es igual a 56 grados, ¿no? Entonces, y es igual a ¿cuánto? 56. Entre 2, ¿cuánto es, chicos? 28, ¿no? ¿Sí o no? 28. Y para que tu respuesta esté correcta, dirás, entonces la medida del ángulo BOM es igual a ¿quién? Es igual a Y, ¿sí o no? Ah, y como es igual a Y, dirás, es igual a 28 grados. ¿Ya? Ya está. ¿Qué tal? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Veamos el ejercicio número 11 ahora. Rápidamente. A ver, ¿cómo funciona el ejercicio número 11? Nos piden, calcula X. Ya, X viene a ser esta parte, está resaltado, fíjense. Es decir, desde N hasta M. Eso es lo que te pide, ¿no? En otras palabras, te pide el ángulo NOM. Pero para llegar a encontrar dicha medida, necesitamos primero plantear lo siguiente. Ah, ya, fíjense, planteamos de esta manera. Se supone que desde este punto hasta dar una vuelta completa, ¿cuánto debe medir? 360 grados. Ajá. Entonces podemos plantear lo siguiente. Miren, ¿cuánto mide este cuadradito? 90, ¿sí o no? 90 grados más beta más beta más 100 más alfa más alfa, aquí debe ser igual a 360 grados. ¿Ya está? ¿Eh? Entonces, eso es lo primero que necesito hacer. ¿Ya? Ya. Ahora, seguimos. Reduciendo, ¿cómo quedaría? 2 beta más 2 alfa más, ¿cuánto aquí? 190 es igual a 360 grados. ¿Ya? ¿Qué sigue? 2 beta más 2 alfa. ¿A qué es igual? Restamos 360 menos 190. ¿Cuánto es? 170, ¿verdad? Luego aquí utilizamos criterio de simplificación. Cuando ustedes vean esta expresión,
simplifiquen, chicos, ¿ya? ¿Por qué debo simplificar? Porque aquí puedes extraer, miren, a este término mitad y a este término también mitad, ¿ya? Incluso a 170 puedes extraerle su mitad. Entonces aquí dices mitad, mitad, mitad. Entonces, ¿qué queda? Quedaría beta más alfa es igual a ¿cuánto? 85 grados. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué continúa? Mm, la siguiente parte será, pues, no, fíjense, otro color, hallar el valor de x. ¿X a qué es igual? Es igual, miren, a beta más alfa más 90. ¿Sí o no? Aquí está, ¿ven? Beta más alfa y más este ángulo que está aquí. Ah, entonces dirás, x es igual, ¿cuánto vale beta más alfa? Aquí está, ¿ven? 85 grados, ¿ya? Luego más 90, suma, ¿no? ¿Cuánto vale x? 175 grados, ¿ya? De esa manera. Veamos rápidamente el ejercicio número 13, ¿ya? ¿Qué te dice? Sea OM, ya, ya, sea, bueno, sea que OM es bisectriz del ángulo AOB, allá. Fíjense, ¿ah? Si es bisectriz, quiere decir que este ángulo es igual a este ángulo. Ya está. ¿Qué más tenemos? A ver. ON es bisectriz del ángulo COD. Allá. Aquí también, ¿no? Tenemos ángulo Y. Aquí. Aquí también tenemos ángulo Y. Listo. Y este ángulo desconocemos, no sabemos qué ángulo es, podemos poner una variable teta, ¿no? Listo. Eso nos va a servir, chicos. Tienen que completar ustedes los ángulos para cada uno de ellos. Siempre, ¿ya? Con variables sobre todo. ¿Qué más nos dice? Nos dice, fíjense que la medida del ángulo AOD, es decir, desde este punto hasta aquí, ¿cuánto mide? 135, ¿ya? ¿Y qué más nos dice? A ver, elegimos otro colorcito. 3 veces la medida, es decir, 3 por, entre paréntesis, la medida de quién? Del ángulo B, ¿dónde está? B, O, C, ahí está. Es decir, teta es igual ¿a quién? A la medida del ángulo AOB. D, ¿no? AOD. ¿Cuánto mide el ángulo AOD? 135 grados. ¿Ya? Ah, entonces, ¿qué podemos decir aquí? Ah, pues teta va a medir igual a ¿cuánto? ¿Qué se hace? Tienes que dividir 135 entre 3, ¿sí o no? ¿Cuánto es? 45 grados, ¿ya? 45 grados. Ah, eso significa que ya sabes el valor de quién? De teta, ¿ya? Ya sabemos el valor de teta. A ver, vamos a colocar incluso, aquí no podemos colocar igual a 45 grados. ¿Eh? ¿Qué más nos dice? Calcula la medida del ángulo M o N. M o N. Ahí ya. Miren, M o N. Entonces, ¿qué haces para esto? ¿Mm? ¿Qué haces? Fácil.
Miren, se supone que x más, en este caso, 45, ya no vamos a poner teta, sino 45 más 2, perdón, más, más y debe ser igual a 135. Aquí es donde vamos a encontrar el valor de ¿quién? ¿El valor de quién? Z. De, no, el valor de x más y, ¿ya? El valor de x más y. Entonces seguimos, a ver. Sí, ya, seguimos. Aquí sería 2x más 2y más 45 igual a 135, ¿ya? ¿Qué sigue? 2x más 2y igual a, ¿cuánto? 90 grados. ¿Sí o no? Porque 45 pasa al otro extremo, restando, entonces 135 menos 45 es 90. ¿Qué procede? Simplificación, ¿ya? Mitad, 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 ¿ya? Si es que aquí sería 3, 3 tendría que sacar tercia, tercia, tercia. ¿Sí o no? Siempre en cuando, fíjense, 90 se pueda dividir entre 3 también, ¿ya? Recuerden que todos los términos tienen que ser divididos. Entonces, ¿qué queda? Queda x más y igual a 45 grados. Entonces, por último, ¿qué podemos decir? La medida, el ángulo, m o n, ¿a qué es igual? Es igual a x más 45. O de frente podemos poner incluso teta para tener en consideración ello, más y, ¿no? ¿Sí o no? Ahí podemos reemplazar. Fíjense que x más y es igual a ¿cuánto? Es igual a 45 grados. ¿Cuánto vale teta? También vale 45 grados. Al final, la medida del ángulo MON va a ser igual a 90 grados. ¿Ya? Entonces, se tiene que desarrollar paso a paso, chicos. ¿Ya? Y estar completamente seguros del resultado. No asuman, ¿ya? No vayan a asumir de que aquí debe ser 45 y el otro también debe ser 45. No, no asuman.